Es un gozo y una alegría poder compartir con ustedes este sábado y también con tantos hermanos y amigos que a través del internet, a través de la radio, a través de la televisión, están en sintonía con nosotros en esta hora para recibir el alimento de la palabra de nuestro Dios. Y para esto vamos a abrir nuestra Biblia, ya que estamos estudiando este trimestre de escuela sabática el libro de Proverbios. Vamos a buscar en el libro de Proverbios, en el capítulo 9. Proverbios, capítulo 9. Dice el versículo 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Primera pregunta para ustedes. ¿Qué es la sabiduría? O vamos a hacer la pregunta más específica. ¿Quién es la sabiduría? Sí, en realidad, aquí se está personificando la sabiduría. Porque dice, la sabiduría edificó su casa. Obviamente, la sabiduría, la inteligencia, no puede edificar algo, pero aquí se está personificando, se le está dando una personalidad a esa sabiduría. Esto es, o viene siguiendo el capítulo 8 de Proverbios, en el cual la sabiduría está personificada. Y vamos a leer cómo se personifica la sabiduría en los últimos versículos del capítulo 8. Dice el versículo, y está hablando todo el capítulo 8 de la sabiduría. Si se fijan en el versículo 1 del capítulo 8, dice, no clama la sabiduría y da voz o su voz la inteligencia. ¿Y qué es lo que clama la sabiduría? ¿Qué es lo que habla la inteligencia? ¿Cuál es la voz que da? Versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de los montes que fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo establecida. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Aquí la sabiduría está personificada. ¿Y quién es la sabiduría que estaba con Dios ordenándolo todo, que existía con él desde toda la eternidad,
antes que fuesen formados los montes, antes que Dios estableciera la tierra, antes que formase el mar y los cielos. ¿Quién estaba con Dios haciéndolo todo, ordenándolo todo, creando todo? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la personificación de la sabiduría. Si vamos ahora al Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 30 nos dice quién es la sabiduría de Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Si hemos de gloriarnos en algo, gloriémonos en la sabiduría que es Cristo Jesús. Así ya lo dijo el profeta Jeremías en el capítulo 9 y en el versículo 24. Jeremías 9, 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que ¿en qué ha de alabarse el que se hubiere de alabar? Alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. La sabiduría, el conocimiento, la inteligencia está en conocer a Dios, y también la vida eterna. San Juan capítulo 17 y versículo 3. San Juan 17 versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es la inteligencia. Cristo es la justificación, la santificación, la redención. Si hemos de alabarnos, alabémonos en el Señor. Él es la base, el fundamento de toda la sabiduría. Volvamos ahora que hemos ya establecido quién es la sabiduría, que estaba con Dios desde el comienzo, creando todo lo que existe, que es Cristo. Volvamos ahora a Proverbios capítulo 9. Es nuestro texto que estamos estudiando hoy. Y decía Proverbios 9:1, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Si Cristo es la sabiduría, y Él es el que edifica la casa, como dice el salmista, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Jehová, Jesucristo, quien es la sabiduría, es el que edifica la casa. ¿Y cuál es la casa que Cristo edifica? Nuestra lectura bíblica en Primera de Timoteo nos decía cuál es la casa del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 3.
Primera de Timoteo, capítulo 3, dice el versículo 15: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahí está la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que, ¿cuál es la casa del Dios viviente? La iglesia. ¿Y quién edifica la iglesia? Jesucristo, la sabiduría. Él es el que construye su iglesia. Él es el que la edifica. Pero dice aquí que la casa que Cristo edifica tiene 7 columnas, 7 pilares. Toda casa, para poderla edificar, primero se tiene que colocar el fundamento. Antes de poder levantar la casa, antes de edificarla, hay que echar el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento de la iglesia? Porque antes de ver cuáles son las 7 columnas, los 7 pilares de la iglesia, tenemos que ver entonces cuál es el fundamento sobre el cual se colocan esas columnas para edificar la casa. Vamos al libro de Efesios, en el capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice el versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que el templo de Dios es su iglesia. Nosotros somos edificados como parte de ese templo, de esa iglesia. Pero el templo de Dios tiene un fundamento. Tiene una piedra angular. La piedra del ángulo, dice aquí, sobre el cual se apoya todo el edificio. ¿Quién es la piedra del ángulo? Jesucristo mismo. ¿Y cuál es el fundamento de su iglesia? Los apóstoles y los profetas. Noten otra vez el versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La principal piedra del ángulo es Cristo. Pero el fundamento sobre el cual el Señor edifica su casa, que es su iglesia, es el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles fueron 12 y fueron los que el Señor usó como fundamento para levantar su iglesia. Los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento y el testimonio de ellos hoy en día es la base y fundamento de nuestra fe. Los profetas escribieron el Antiguo Testamento. Y aquí dice que el fundamento son los apóstoles y profetas. Por lo tanto, la iglesia tiene como fundamento la palabra de Dios. Los profetas y los apóstoles. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa es base y fundamento de la iglesia. Nuevamente, en Primera de Corintios, en el capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3,
dice el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica o cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo mismo. Así que los apóstoles colocaron ese fundamento. Y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Él es la piedra angular de todo el edificio. Y es la declaración de la fe en Cristo, la base y fundamento de la iglesia cristiana. Es interesante porque el mundo cristiano, hoy en día, la iglesia así llamada cristiana, porque tiene fe en Cristo, más grande, más antigua, tiene millones y millones de miembros. Es la iglesia grande, la iglesia popular, que tiene su fundamento en Roma. Y esta iglesia dice que está fundamentada sobre el apóstol Pedro, porque Cristo le dijo a Pedro que él era la piedra sobre la cual se iba a edificar la iglesia. Eso declara la iglesia popular, la iglesia grande. Vamos a ver si esta aseveración es cierta. Vamos al Evangelio ahora según San Mateo. Y vamos a ver este pasaje, Mateo capítulo 16 y versículo 18. Este dice ser la iglesia popular. Es el texto que sirve como fundamento para establecer a Pedro como el primer papa y como el fundamento de la iglesia católica. Dice el versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca sobre la cual se edifica la iglesia? Nosotros vimos que Él es la piedra angular y que nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Pero entonces, ¿cómo aquí parece decir que Jesús le está diciendo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia? La iglesia católica dice que Pedro es la roca. La palabra Pedro, Petros, en griego, el Nuevo Testamento se escribió en griego, quiere decir piedra. Y Cristo le dijo, tú eres Petros, piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Estaba hablando Jesús de Pedro cuando dijo eso? Tú eres Pedro, eso sí es Pedro. Y sobre esta roca, ¿cuál es esta roca sobre la cual se edifica la iglesia? Bueno, en griego nuevamente, la palabra Petros quiere decir piedra. La palabra roca se dice Petra. Así como la ciudad que visitamos la semana pasada o antepasada,
allá en Jordania que se llama Petra, porque esta es edificada de pura roca, de pura piedra. La palabra Petra es femenino, la roca. La palabra Petros es masculino y quiere decir canto rodado, una piedra que uno la puede recoger y tirar, una piedra como le llamamos nosotros. Mientras que Petra quiere decir una mole, un peñón, una roca gigantesca sobre la cual tú puedes edificar algo. En una piedrita, por más grande que sea, porque Petros quiere decir una piedra que se puede mover, que se puede patear, que se puede tirar, que la puedes agarrar con la mano. Eso es el nombre del apóstol, o el apodo más bien, porque su nombre era Simón. Simón. Pero le pusieron de apodo Petros. ¿Quién sabe por qué le pusieron ese apodo? Él vivía y se crió al lado del mar de Galilea. Y hasta el día de hoy usted puede ver los niños en el mar de Galilea agarrando piedritas y tirándolas en el agua. ¿Quién sabe? Simón de chico le gustaba tirar piedritas y le quedó de nombre Piedra. No sabemos por qué tiene ese nombre, o más bien apodo. Pero Petros no quiere decir Petra, son dos palabras distintas, aunque vienen de la misma raíz. Una Petra es un peñón, una roca gigantesca, inamovible, sobre la cual usted puede edificar todo un edificio y eso sirve de fundamento. Petros, por otro lado, es algo movible, es algo pequeño, es algo que se puede levantar con la mano y tirar, un canto rodado. O sea, esas piedras que vemos al lado del mar o en los arroyos, que de tanto rodarla el agua, la va puliendo hasta que quedan redonditas. Eso es Petros, una piedrita redonda. Mientras que Petra es una mole de roca gigantesca. Ahora, vamos a ver realmente de qué está hablando Jesús. Recuerden que texto sin contexto es un pretexto. Si yo agarro solo el versículo 18, podría decir, bueno, Jesús está hablando de Petros y como él se llama Petro, entonces Jesús dijo, Petros, sobre ti voy a edificar la iglesia porque tú eres Petro y esta va a ser la piedra sobre la cual edifico mi iglesia. Eso no es lo que Jesús está diciendo. De eso no viene hablando el pasaje. Vamos a tomarlo desde un poquito más atrás, desde el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos. La hermana Mari Carmen estuvo con nosotros hace 2 semanas atrás cuando visitamos Cesarea de Filipos. Allá nace el río Jordán, al norte, la frontera con Siria. Allá nace el río Jordán. Y Cesarea de Filipos es el lugar donde Cristo le dijo a Pedro, tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Justamente allí hay una roca gigantesca, un peñón altísimo. Y hay una cueva, hay como una caverna grandísima. Tan grande que los de la época de Cristo, el rey Aretas, que vivió unos 20 años antes de Cristo, hizo edificar un templo al dios Pan. Qué nombre raro, ¿verdad? Pan, así como el pan. Solo que Pan en griego quiere decir el Dios que está en todas partes. Pan quiere decir todo. Y dentro de esa caverna gigantesca le pusieron el templo con el ídolo del dios Pan. Por cierto, era un dios horrible, parece un monstruo.
tiene cabeza de chivo, cuerpo de hombre y cola de caballo. Es un monstruo, y ese era el Dios que adoraban allí en Cesarea de Filipos. Y ese templo estaba construido dentro de esa gigantesca roca, dentro de la caverna. Y de ahí nace el agua que luego va a formar el río Jordán. Anteriormente el agua salía de la caverna y caía en cascada. Hoy en día el agua nace allí mismo, pero al pie de la montaña, porque en un terremoto se derramó o se rompió parte de la caverna, cayó, y el agua ahora brota del pie de la montaña. Pero antes había una cascada allí. Cuando Cristo le dijo estas palabras, estaban en este mismo lugar. Miren lo que dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Noten la pregunta: ¿quién dicen los hombres? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? El mismo. Ese es uno de los títulos de Cristo, el Hijo del Hombre. Los discípulos le respondieron, versículo 14. Unos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Oh, Juan el Bautista, dicen algunos, porque como Juan el Bautista había muerto, ahora decían: este es el Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. El mismo Herodes que mandó a matar a Juan el Bautista, cuando se enteró de la fama y de los milagros de Cristo, la Biblia dice que tenía terror y pensaba que era Juan el Bautista que había resucitado de los muertos. Eso lo pueden leer en San Marcos, en el capítulo 6. San Marcos capítulo 6. Dice el versículo 14: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Así que lo que leímos en Mateo capítulo 16 es cierto. La gente decía: es Juan el Bautista. El mismo Herodes pensaba que era Juan el Bautista que había resucitado. Otros decían: es Elías. Otros decían: es Isaías, es Jeremías o alguno de los otros profetas. Pero ahora Jesús les pregunta. Vamos de vuelta a Mateo 16. Jesús les dice, versículo 15: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Ahora la pregunta es directa. Primero Jesús dijo: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y fue cuando dijeron Juan el Bautista, Elías, Jeremías o algún otro profeta. Pero ahora la pregunta es directa a ellos, a los apóstoles. Jesús les dice: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y ahora el que habla es Simón Pedro. El carácter de Pedro era muy extrovertido. Siempre era el primero en responder, el primero en hablar. Y aquí lo encontramos respondiendo a la pregunta en nombre de todos los demás apóstoles, porque Jesús le preguntó a todos: ¿vosotros quién decís que yo soy? Y Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración es tremenda. Para Pedro y los demás apóstoles, decir que Jesús de Nazaret
el hijo de María y de José, el carpintero de Nazaret, que ese hombre que se crió, nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Ese hombre que caminaba con ellos, que comía con ellos, que dormía con ellos, era el Cristo, o sea, el Mesías. La palabra Cristo en griego es Christos, que quiere decir el ungido. En hebreo se dice Hamashiach, el ungido, el Mesías. Tú eres el Mesías, o sea, el prometido, el que el pueblo de Israel ha estado esperando por siglos. Tú eres el Cristo. Y luego agrega Pedro, eres el Hijo del Dios viviente. ¿Saben lo que significa decirle a Jesucristo que es el Hijo del Dios vivo? No es solamente decirle, tú eres un hijo de Dios como somos nosotros, como tú y yo somos hijos de Dios. No, miren lo que significaba decirle a Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. No pierdan Mateo 16, porque ahora regresamos a la declaración de Pedro, pero en San Juan, en el capítulo 5, se nos dice qué significaba decir que era el Hijo de Dios, que Dios era su Padre en forma directa. Porque recuerden que Cristo no había tenido padre humano. José era su padre de crianza, pero la Virgen María no concibió de José. En San Juan, en el capítulo 5, dice en el versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, porque sanaba en sábado, sino porque también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Decir que Dios era su